Vamos a presentar a Patricia Díez. Yo vengo a hablaros del perdón y la reconciliación en el matrimonio, pero quería introducir el tema desde una inquietud personal, ¿no? Mirad, en psicología han saltado todas las alarmas. La psicología es la profesión o de las profesiones más demandadas hoy en día. La sociedad se está rompiendo, ¿no? Y hay datos alarmantes. En España, nuestros adolescentes están perdiendo la vida. O sea, la primera causa de mortalidad en un adolescente español es por suicidio. Es tremendo. Vemos que en las farmacias los fármacos, los más vendidos son antidepresivos, ansiolíticos, ¿verdad? Los índices de divorcio están aumentando. Bueno, en España ya la gente no se casa, ¿no? Sí que es verdad que en México está aumentando muchísimo el divorcio, ¿verdad? Pero también hay muchas personas que van a vivir en pareja sin la necesidad, entre comillas, de tener que casarse. Sin la necesidad, más que la necesidad, sin querer o sin buscar un vínculo permanente, ¿no? Un amor incondicional. Las personas ya no están apostando por esa incondicionalidad del amor, que es requisito para el amor, ¿verdad? Nos está pasando como una epidemia que las personas se están sintiendo solas. En un mundo hiperconectado, el síntoma que más prevalece es el de la soledad. Y la soledad está atacando a todos los ámbitos, en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, en el propio matrimonio. Muchos de los problemas de soledad están relacionados con el uso de las pantallas. Y podemos estar casados, ¿verdad? Felizmente casados y sentirnos tremendamente solos porque de alguna manera la pantalla nos aísla, ¿no? O nos separa. Bueno, todo esto no es simplemente, es un marco por donde empezar para introducir que ante esta ruptura social existe una solución al alcance de todo el mundo. Existe como herramienta terapéutica, que es lo que yo vengo a proponeros aquí, el perdón. Y el perdón va de la mano de ese amor incondicional. Entonces, para poder adentrarnos en el perdón del matrimonio, voy a hacer referencia a una serie de cuestiones. Me gustaría responder a qué es perdonar, si vale la pena perdonar, si hay que perdonar siempre, si el perdón está al alcance de todo el mundo, si es justo perdonar, ¿no? O si vale la pena porque a lo mejor al tipo que me ofendió no le voy a volver a ver, con lo cual, ¿no? O me hizo algo tan gordo que es de justicia no perdonar. Nos podríamos plantear esas cuestiones, ¿verdad? En referencia al perdón. ¿Se puede aprender a perdonar? Es decir, hay personas que vienen a la consulta y me dicen, no, es que yo no sé perdonar, ni quiero perdonar, o a veces dicen, no, es que yo no puedo, o sea, así como mi marido perdona siempre, yo soy incapaz, ¿no? Es como una dificultad, como un rasgo de personalidad al que no pueden luchar o combatir, ¿verdad? Entonces, se podría plantear el perdón como un aprendizaje al amor, perdonar, ¿no? Y sobre todo es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Me va a compensar perdonar? Yo voy a salir ganando, si perdono, va a salir ganando el otro, va a salir impune de lo que ha hecho. Realmente, perdonar es algo en donde el ofensor a lo mejor sale victorioso cuando en realidad tiene la culpa del daño que ha cometido. Son cuestiones que yo pienso están en la cabeza de casi todo el mundo, sobre todo cuando las ofensas son graves, ¿verdad? O cuando el daño dentro de un matrimonio, pues eso, ¿no? Tiene un peso como para separarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría adentrarnos en todas estas cuestiones para solucionarlo. Y para ello os voy a proponer un caso, porque para mí el perdón, el que sale ganando es el sujeto ofendido, no el ofensor, ¿no? El perdón tiene que ver con la magnanimidad del corazón en donde una persona devuelve bien por mal. Por eso no es exigible, por eso se da gratis, por eso se da si me da la gana. Entonces, vamos a ver a través de un caso matrimonial que es bastante común
Yo me imagino que en casi todas las sociedades, pero bueno, desde luego en España es bastante común. Y es el caso de José y de María, así un poco transformado, ¿verdad? Para salvaguardar la confidencialidad de las personas, aunque fue hace muchos años. Me llama un día José a la consulta y me dice, Patricia, no te lo vas a creer. No te lo vas a creer, yo estoy con las maletas a punto de irme de mi casa. Y es que estaba en el salón y entonces estaba el ordenador, la computadora de mi mujer encendida y estaba recogiendo el salón y vi que estaba el Insta abierto. Y entonces le revisó, vio, ¿no?, los mensajes del Instagram de su mujer. Y entonces me dijo, y está manteniendo una relación con otro hombre al cual él conocía. Claro, quedó totalmente en shock. La primera reacción es la de negar lo que está pasando. No sé qué está pasando, no sé qué tengo que hacer, me voy de aquí, ¿no? Claro, José y María tienen 3 hijos, con lo cual eso va a complicar un poquito la historia, porque si hiciera caso a su corazón, ¿verdad?, hubiera cogido las maletas y se hubiera ido de su casa, ¿no? Pero la primera reacción fue esa, la de recoger todo, y dice, yo aquí me largo. Sí sabía que mantenía una relación de intimidad con esta persona, no sabía hasta qué punto había llegado esa intimidad a ser compartida, pero lo suficiente como para entregarle su corazón, para intimar en algún aspecto con él y sobre todo para ocultárselo a su mujer, que eso es lo más grave, ¿no? A ojos de José, ¿no? Para poder entender el perdón o poder adentrarnos en sí que tenemos que, de alguna manera, partir de un marco antropológico. Me voy a ir de lo teórico a lo práctico. Así soy yo. Pero es que así luego lo vamos a entender súper bien. Y entonces, mirar, hay 3 cuestiones que toda persona, me parece a mí, se debería plantear. Una es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? La otra es, ¿cómo soy? Y hacer la diferencia. Una cosa es quién soy y otra es cómo soy. Y la tercera, importantísima, es ¿para qué soy? Estas 3 cuestiones las podéis plantear en casa a los hijos, a los amigos, a quien queráis, porque construyen a la persona y redefine un poco nuestra vida. Mirar, todos nos encontramos en la existencia siendo seres personales. Soy una persona, en mi caso soy una persona femenina, ¿ok? Soy una persona con todo lo que implica, ¿verdad? Con una dignidad merecedora de ese respeto. Soy un bien absoluto al cual, ¿no?, la única manera de relacionarme con ese bien es el de amarlo, porque es un bien absoluto. Sin embargo, no es lo mismo decir quién soy, que soy persona, que el cómo soy. Y al cómo soy en psicología le llamamos personalidad, si os suena, ¿no? Entonces, cada persona tiene una personalidad que puede ser distinta, ¿no? Y las personas nos diferenciamos unas de otras en la manera de manifestarnos. Si bien todos somos personas, la manera de manifestarme es distinta en mí que en mi marido, desde luego, ¿no? O en cada uno de mis hijos, ¿no? Entonces, la personalidad tiene 3 formas de manifestarse. Perdón, la personalidad tiene que ver con el cómo soy, ¿no? Y una de las formas que me diferencia es el cómo pienso. Hay personas que le dan vueltas a las ideas, ¿verdad?, una y otra vez y tienen como verdaderas lavadoras mentales, ¿no? En donde cuando estamos preocupados a todos nos pasa un poco, ¿no? Pero hay personas que incluso en lo bueno le dan vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? La manera de pensar me puede diferenciar de ti. Una diferencia grande es el marco de... ¿Oye bien esto? ¿Sí? ¿No? El marco de valores, podemos tener un valor distinto a mi compañero de trabajo, a mi marido, por supuesto, que no sería bueno, ¿verdad? Pero podría darse el caso que me caso con una persona que tiene valores distintos. Bueno, pues ese marco de referencia nos distingue unos de otros. También el ajuste a la realidad, ¿verdad? En el pensamiento, ¿sabes? Hay personas que deliran, que fantasean, hay personas que son muy pragmáticas, muy concienzudas, ¿no?, que están mucho en la realidad de las cosas. Pues bien, en personalidad, en la manifestación nos diferenciamos en cómo pensamos, en cómo sentimos, en los afectos. Y fijaros que de los afectos quería comentaros. Es importante entender este punto.
La afectividad tiene que ver con el modo en que me impacta el mundo. Yo no elijo cómo me impactan las cosas, ¿sí? Entonces nos vamos a diferenciar unos de otros porque hay personas que son hipersensibles y todo les impacta, y hay personas que son muy frías porque muy poca cosa le impacta. No lo hemos elegido, así es como hemos nacido, así es como somos, ¿verdad? Y yo no elijo tener miedo a las arañas, no elijo tener un ataque de pánico, no elijo estar cansado, no elijo estar preocupado, ¿verdad? Es como me impacta una situación. Luego veremos qué es lo que elijo, ¿ok? La tercera patita de la personalidad, del cómo soy, cómo me manifiesto, tiene que ver con la conducta, con mi comportamiento, con mis elecciones. Y entonces nos diferenciamos unos de otros por las elecciones que tomamos y por lo que hacemos, esos hábitos adquiridos, por ejemplo, ¿no? Hay personas que son súper ordenadas, organizadas, hay personas desordenadas, hay personas más impulsivas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante esto? Hay que saber que si bien las personas, todas las personas merecemos ser respetadas porque somos bienes absolutos, lo que hacemos no. Cómo nos manifestamos, ¿no? En la manifestación podemos no estar acertados. Podemos tener un pensamiento delirante, no ajustado a la realidad. Podemos tener un afecto desproporcionado que no se ajusta a lo que ha sucedido, ¿no? Porque yo qué sé, porque estoy triste, porque no alcancé, yo qué sé, a tomar el tren, ¿no? Pues no se está triste, se puede estar frustrado, pero triste, ¿no? No se ajusta. O puede ser que cometa errores, ¿no? Y aquí es donde vamos a introducir el tema del perdón, porque la ofensa, ¿no? Bueno, Laura, no me voy a adelantar, pero podemos cometer errores, somos personas limitadas, somos merecedoras de respeto, pero tenemos un límite, nos podemos equivocar, podemos manifestarnos de forma incorrecta. ¿Sí se entiende? Entonces, una última cuestión más teórica, ¿no? ¿Cómo es el proceder maduro? ¿Cómo? Porque en la madurez veréis, así como en los animales depende del paso del tiempo, un animal conforme va pasando el tiempo va madurando y va llegando a la edad adulta, ¿no? De forma siempre sistemática y correcta. Las personas no. Las personas con el paso del tiempo crece nuestro cuerpo, pero la madurez personal, que es la parte del alma, la parte espiritual, la parte psíquica, va a depender de la libertad de cada uno. La implicación que tengo yo conmigo mismo para ser maduro. Por eso podemos hablar de niños muy maduros o de adultos muy inmaduros, dependiendo de la gestión personal que hagan consigo mismas. ¿Sí se entiende? Entonces vamos a ver de qué depende la personalidad madura. Mirad, hemos dicho que en la medida en que me afectan las cosas, que la afectividad tiene que ver con el modo en que me impacta el mundo. Entonces, José, ¿qué pasa? Que ve un WhatsApp de su mujer y de pronto lo que le ocurre es que siente pues pánico, no sabe lo que es desconcierto, no sabe lo que le está ocurriendo, enfado, sobre todo era desconcierto, ¿no? Y necesidad de aclarar las ideas porque no sabía lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Él reacciona, se va haciendo grande, ¿verdad? Y reacciona haciendo la maleta, ¿no? En un primer momento, él reacciona. Eso es propio de una personalidad inmadura. Así funcionan los animales. Tengo hambre, como. Tengo sueño, duermo. ¿Sí? Tengo miedo o me siento amenazado, ataco. ¿Vale? Es una conducta instintiva. Las personas tenemos la capacidad de autogobernarnos porque somos libres, nuestra vida es nuestra. No está metida en un marco instintivo. Entonces, la persona que es madura, en vez de reaccionar, lo que pone en juego es un elemento que nos define, que es el pensamiento. Es decir, si bien, o sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que yo tengo que tener en cuenta qué es lo que está sucediendo, por qué me estoy sintiendo así. Llevarlo al plano de la razón y decir, vamos a ver, es que lo que está ocurriendo es que yo estoy enfadado porque me está mintiendo, me está ocultando esto. Estoy desconcertado porque no me lo esperaba. Porque además es una persona conocida, ¿no? Y empiezas, ¿no? Dices, además estoy en una situación como de desamparo porque no tengo todo el conocimiento, no sé desde cuándo, no sé hasta cuándo, ¿verdad? No sé si solamente es con uno. No sé, son muchos los interrogantes que uno se puede plantear en la cabeza, ¿verdad?
Entonces, la personalidad madura no solamente tiene en cuenta lo que le está sucediendo, ese afecto, sino además que en la cabeza me va a proporcionar la solución. ¿Por qué? Dependiendo del marco de valores en el que me mueva, ¿verdad? Si yo no tengo previsto estar casado para toda la vida, pues igual lo que decido es irme, ¿verdad? Pero cuando mi marco de valores es yo he construido una relación matrimonial para toda la vida, a las buenas, a las malas y a las maduras, ¿verdad? Pues entonces eso cambia. Entonces allí es donde se va a jugar la mejor opción de conducta. Y lo que decíamos, la persona madura es la que es capaz de gobernarse a sí misma, es teniendo en cuenta el afecto, cuál es mi mejor bien. Algunos de ustedes me podrían decir, ¿por dónde pasa el bien, Patricia? ¿Cómo puedo hacer yo para discernir lo que es bueno de lo que no está bien? Mirad, el bien, por definición, es aquello que nos perfecciona. Es decir, si eso me va a ayudar a crecer, fenómeno, ¿no? Si no, pues igual sería cuestión de plantearnos otros bienes. Entonces, ¿qué es interesante en el pensamiento? En el pensamiento, conforme yo elijo el bien, mi libertad crece, ¿no? Entonces, hay que saber que, os voy a poner o sea, el pensamiento, la libertad está de la mano de la elección del bien. ¿Y eso qué significa? Que si yo les doy a escoger a ustedes, pongamos, ¿no? Fresa o plátano. Y uno de ustedes me dice, fresa, Patricia. ¿Habrá elegido libremente? Sí, claro que habrá elegido libremente porque yo no le estoy apuntando con una pistola, no le estoy coaccionando. Si bien yo le digo, le doy una segunda información y le digo, acuérdate que eres alérgico a las fresas. ¿Qué ocurrirá? Le digo, fresa o plátano. Me va a decir, casi seguro, ¿no? Cuando se lo enseño a mis alumnos me dicen, bueno, pues plátano. Y les pregunto, ¿pero has elegido libremente? Y hay personas que dicen que sí, otras que dicen que no, que han sido coaccionadas por esa información. Entonces, hay que saber que yo igualmente no le apunté con una pistola, sí eligió libremente. La libertad está en juego en la elección, ¿verdad? Pero no solamente la elección. Yo soy libre de elegir lo que me da la gana, de lo que no soy libre es de las consecuencias de mis actos. Si yo elijo acostarme con otra persona, eso tiene unas consecuencias. Si yo elijo abortar, eso tiene unas consecuencias. Si yo elijo matar, eso tiene unas consecuencias, ¿verdad? Y si yo elijo fresa siendo alérgico, eso va a tener unas consecuencias. ¿Qué pasa? Que el conocimiento, en la medida que yo tengo el conocimiento de esa alergia, de esa cosa que me hace daño, ¿verdad? Y la elijo libremente, luego esa libertad se achica, se hace más pequeña, porque yo paso una semana en el hospital y entonces no podré tomar ni fresa, ni plátano, ni piña, ni kiwi, ni nada. De haber elegido plátano, a sabiendas de que la fresa me daba, ¿verdad?, alergia, ¿qué me va a ocurrir? Que he sido libre al elegirlo, pero además esa elección, como es buena, me libera. Me libera. Yo al día siguiente me puedo tomar maracuyá, papaya, lo que yo quiera, porque ha sido algo bueno. Entonces, eso es importante, aunque sea muy teórico, porque en la elección del bien nos jugamos la libertad de nuestra vida. Es decir, el mal nos achica, nos condiciona. Elegir mal nos va al final a tener pues, cuadros de ansiedad, depresiones, separaciones con las personas. Nos la jugamos mucho en la elección de lo que es bueno para nosotros, ¿no? Otra cosa importante es que en la medida en que yo elijo algo bueno, esa afectividad va menguando. Es decir, todos esos afectos negativos que yo sentía, ¿vale? Pues se van liberando y van introduciéndose cosas positivas, ¿no? Como es, por ejemplo, la sensación de acertar, ¿no? Elijo plátano y dije, bien, acerté bien porque qué gusto, ¿no? Bueno, y ahora ya nos adentramos en el perdonar este speech previo, pero es necesario para entenderlo. Y os voy a delimitar un poquito los elementos del perdón. Para que haya perdón, necesariamente tenemos que estar hablando de una ofensa. Si no hay una ofensa, no tengo nada que perdonar. Absolutamente nada que perdonar. Por lo tanto, el primer elemento es una ofensa. Una ofensa que transgrede a un sujeto, que será mi ofendido, ¿verdad? Y que el sujeto tiene clarísimo quién la cometió, que será mi ofensor. Hasta aquí, súper fácil. Súper fácil, pero hay personas que piden perdón cuando las cosas no son ofensivas. Y entonces, pues estoy subiendo en un ascensor y de pronto viene una persona y va a entrar, se están cerrando las puertas y la persona de dentro se disculpa y dice, ay, perdón, 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 ¿no?
como si eso hubiera, eso no, se puede decir, no, disculpa, ¿no? Pero es otro tipo, ¿no? O sea, para el perdón necesito una ofensa, eso sí queda claro, ¿no? Ok. Aquí lo interesante es que si la ofensa va de un ofensor hacia un ofendido, ¿verdad? El perdón va en la dirección opuesta. El perdón nace del sujeto ofendido. Es decir, por más que tú me pidas perdón, si yo no quiero perdonarte, estoy en mi derecho. ¿Sí? Por más que tú no estés, porque ya has muerto, porque tú no, si yo quisiera perdonarte, podría perdonar una ofensa pasada de una persona que ya falleció. Y esto es interesantísimo, porque no necesito ni del perdón ni de que me pidan perdón, ni de que se dé cuenta el ofendido de la gravedad de su ofensa para perdonar. El perdón depende exclusivamente de mí. Y eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque cuando he tenido una ofensa, he sido diana de otra persona. A mí me han hecho diana, ¡fua!, ¿no? Me han herido, me han hecho un daño, ¿verdad? Y si tengo que esperar que la otra persona se dé cuenta, me saque esa flecha, ¿no?, que me ha atravesado el alma, a veces nos podrían dar las uvas, ¿no?, como decimos en mi país, ¿no? ¿No se oye? Acá sí dicen. ¿No se oye? ¿No se oye nada? Ok. Decía, no sé dónde os habéis quedado. Decía que, ¿sí? Ok. Que el perdón va dirigido, va desde el ofendido, del sujeto ofendido, hacia su ofensor. Y en ese sentido es un detalle muy grande, porque en la medida que nos ofende somos nosotros los responsables o los que podemos solucionar, ¿verdad?, esa ofensa y dejar de estar vinculados de esa manera con esa persona, ¿no? Y vincularnos de otra, ¿no?, que sería lo propio de la reconciliación. Vamos a ver cómo funciona realmente, en qué consiste perdonar. Mirad, tenemos nuestro ofensor, nuestro ofendido, ¿verdad?, con su personalidad, con su manera de pensar, con su manera de sentir, con su manera de comportarse, ¿verdad? Y la ofensa que va directamente, hemos dicho, la ofensa tiene que ver con un mal, es un mal moral percibido. Percibido. ¿Por qué digo percibido? Porque hay veces que nadie nos está ofendiendo. Eso también puede ocurrir, ¿eh? Hablo más por las mujeres, que nos puede ocurrir más eso, ¿eh? Por ejemplo, nos envía nuestro marido un WhatsApp, ¿no? Así como súper escueto. Vosotros sois muy cariñosos, pero en España somos más rudos, ¿eh? Y las mujeres podemos decir, pero bueno, o sea, solo me dijo eso, no me dijo nada, debe estar enfadado, pues fíjate tú, pues a lo mejor es que está preocupado, y nos hacemos toda una película de miedo mental, ¿verdad? Y no le sucedió nada, simplemente tenía prisa en entrar en la reunión y solucionó el problema, ¿verdad? Entonces, la ofensa hay que entenderla que va directamente, es un impacto emocional que va directamente al campo afectivo, es decir, que es totalmente subjetiva. Puede haber realidad, ¿eh?, pero el impacto es subjetivo. Hay gente que le duele mucho las cosas y hay personas que no. Entonces, la intensidad con que sentimos aquello es totalmente nuestro, ¿ok? Ahora, aquí estamos ante un caso grave, estamos ante una infidelidad, ¿no? Entonces, donde María, de alguna manera, mantiene una relación con otro hombre, eso a José le sienta de todos los colores, ¿no? O sea, todo menos bueno. Bueno, entonces tenemos esa ofensa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con esta percepción del mal? Cuando nosotros decidimos perdonar, ¿qué es lo que está ocurriendo? Primero, somos conscientes del mal. José no tapa a su mujer. O sea, no es aquello que dices, no, me equivoqué, lo que leí no lo leí. Hay personas que hacen eso. Hay personas que entienden el perdón como evitación total de lo que ha ocurrido. Es decir, miro para otro lado y continúo con mi vida. Eso no es perdonar. Allí no estamos perdonando. Cuando dices, bueno, voy a dejar pasar el tiempo. Eso está muy, ¿no? Sí lo habéis oído alguna vez, ¿no? Voy a dejar pasar el tiempo como si a mí se me pasara el dolor, entonces eso ya es perdón. No. El perdón tampoco trata de renunciar a la venganza. Ah, pues se la voy a devolver, se lo voy a decir, ¿no? Y entonces, bueno, no va, me voy a comportar, ¿no? No, pues con renunciar a la venganza tampoco tenemos perdón.
vemos que el perdón tiene que ver con una decisión libre. Es decir, yo tengo que decidir realmente que esa persona es merecedora de perdón, ¿no? Hablamos de una decisión, no se perdona por casualidad una violación, no se perdona por casualidad un asesinato, no se perdona sin querer, ¿verdad?, que mi marido me pegue. Esas cosas tienes que poner una actitud, tienes que tomar una decisión, porque estamos hablando de que él te hirió, él te dañó, tuvo una transgresión contigo, ¿no? En este caso fue al revés, fue María, ¿verdad? ¿Qué pasa con José? José, que es una persona magnífica, ¿no? En su cabeza, lo primero que hizo fue, bueno, me llamó para pedir ayuda, ¿no? Patricia, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Lo primero que dijo es, me faltan elementos para discernir por dónde pasa mi bien, porque si por mí fuera, reaccionaría y me iría, ¿sí? Y además, entra dentro de la lógica, ¿verdad? Entra dentro de la justicia. Quiero decirte, la que me hizo el daño fue ella, con lo cual estaría dentro de, ¿no? Hasta dentro de un parámetro de justicia que yo me pudiera ir, porque el daño no lo cometí yo. Son las consecuencias de su libertad, ¿verdad? Sin embargo, José, que es súper bueno, de pronto, no solamente pide ayuda para tener más criterio, sino que se plantea la siguiente cuestión, y es, ¿qué le pudo ocurrir a mi mujer para que buscara afecto en otro lado? ¿Qué le pudo ocurrir a ella? ¿No? Segundo paso, ¿qué le pudo ocurrir a ella? Y lo que hace es un ejercicio de empatía, ¿verdad? Más allá de eso, más adelante, no fue todo tan rápido, esto a lo largo de los meses lo fuimos trabajando, ¿verdad? Pero sí se planteó, ¿y qué pude hacer yo para no estar cuando mi mujer me necesitó? ¿Sí? Entonces, todo eso se juega en el pensamiento. Eso es súper importante, saber que los afectos en un primer momento te impactan, que si tú dejas pasar un poco el tiempo y si te pones a pensar y tomas distancias, esos afectos van haciéndose más pequeños y tu pensamiento más libre, más capaz de razonar. Cuando recién ha pasado la situación, es muy difícil poder tomar una decisión acertada, ¿no? Hay que irlo masticando poco a poco porque estamos ante una cosa grave, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando José decide perdonar, ¿no? O cuando una persona decide perdonar, mejor dicho, ¿no? Cuando una persona decide perdonar, lo que ocurre en ella es que hay un cambio de mirada, ¿no? Y lo que hace es tener una actitud de benevolencia, de responder bien por mal. Eso no se improvisa, por eso estamos hablando de una decisión, ¿no? de una toma de postura, ¿verdad? Entonces, ese mirar al otro con una mirada benevolente es reconocer en él que es más que sus errores, que esa persona vale más que lo que ha cometido, que de alguna manera eres capaz de discernir el ofendido de la ofensa cometida. Y eso es difícil, por eso hace falta temperar, ¿verdad? Pero el perdón tiene que ver con una actitud proactiva de benevolencia. Quiero el bien de la otra persona. Aunque el bien de la otra persona puede pasar por muchas cosas, incluso por una separación, ¿no? Pongamos el caso en un matrimonio, pues que el hombre es violento, ¿verdad? Pues habrá que ponerle un límite. Entonces, a lo mejor temporalmente, mirarle con benevolencia pasa porque tú necesitas una terapia, tu bien pasa por eso, ¿no? Y puede haber una separación, ¿se entiende? Pero esa mirada de benevolencia es hacia la persona que te ha ofendido, no hacia el mal cometido. O sea, el perdón es un acto de amor. Hemos dicho que es un acto de magnanimidad en el amor, ¿verdad? Porque devuelvo bien por mal. Entonces, yo no puedo querer el mal. Lo malo, mal hecho está. Y al mal hay que identificarlo como malo. O sea, sería un error, de alguna manera, pensar que yo lo que estoy perdonando es algo malo. Estoy perdonando a la persona que lo cometió. Estoy queriendo a la persona que lo cometió. Estoy diferenciando que ella sí vale la pena de ser amada, por eso la perdono, pero que el mal cometido tendrá que ser reparado. Es compatible. Y eso es lo que hay que entender del perdón. El perdón no riñe con la justicia, porque si yo quiero tu bien, quiero que tú aprendas a hacer las cosas muy bien hechas, que no se lo vuelvas a hacer a nadie. ¿Sí? Muy bien. Hay un autor que me gustó mucho cuando hice la tesis, que se llama Worthington, que decía que para que el perdón
se dé, se tiene que dar un doble proceso, realmente se da un doble proceso a la hora de perdonar. Y una vez decíamos, ¿no?, que primero tomamos una decisión, ¿verdad? Nosotros decidimos perdonar al ofendido, que en este caso, al ofensor, que en este caso es María, ¿no? A él le llama decisional forgiveness, ¿no? Pero él decía, no es solamente un tema de decidir. Yo, con decidir no es suficiente. Yo, ok, decido perdonar, ya se me pasó todo. No, esto no va así, no es tan rápido, ¿verdad que no? Entonces, yo decido perdonar y luego hay un corazón que se tiene que atemperar, ¿verdad? Que tiene, ¿no? Así como la decisión es un momento concreto, el corazón tiene todo el tiempo del mundo y además en cada persona, según su sensibilidad, hemos dicho, ¿no?, pues va a ir más rápido o más lento, ¿no? Entonces él hablaba del decisional forgiveness y el emotional forgiveness, ¿no? Y decía, ¿no?, pues que el corazón tiene su tiempo. Yo puedo decidir perdonar, pero el perdón no es un acto de la voluntad único, sino es todo un proceso, ¿no? José decide perdonar y empieza todo un proceso de perdón hacia su mujer, porque la ve todos los días, ¿no? Quiero decirte, tienen que hablar de muchísimos temas, se abren nuevas heridas cuando tiene datos más concretos, cuando ve al otro tipo, o sea, ¿no? Hay muchísimos elementos que van a influenciar esa forma de perdonar, ¿verdad? Y ese corazón se va a ir atemperando en función de esa decisión. Bueno, aquí no os voy a aburrir con datos, pero hay un montón de datos que dicen, ¿no?, que al final, antes no, antes las mujeres éramos más perdonadoras, ahora los hombres nos han alcanzado, perdonamos igual unos que otros, ¿verdad? Sí que las personas con más experiencia, los jubilados, dicen que ahí tienen un perdón emocional mucho más rápido que los jóvenes trabajadores, por así decirlo, ¿no? Y que los casados frente a los solteros perdonamos más, quizá porque tenemos más ocasiones, ¿no?, de ser ofendidos y perdonar con mayor agilidad, no sé. Lo que sí voy a recalcar es que las ofensas dolorosas normalmente tienden a dejar huella. Son cuestiones que cuestan muchísimo más trabajo perdonar, ¿no? Y hay una relación. Bueno, esos son datos científicos, pero no me quiero detener aquí. Quiero introducir una nueva cosa en el perdón. Hemos dicho, primero, si bien lo teníamos que decidir, no podemos decir que el perdón sea una única decisión, sino que es todo un proceso, ¿verdad? Pues más allá del proceso, yo quería comentaros, ¿no?, que así repasando, ¿no?, nos hacen un daño, decidimos perdonar, actuamos con benevolencia, ¿no?, o miramos con benevolencia a nuestro ofensor. Sin embargo, el perdón es toda una toma de postura. ¿Qué significa esto? Que, como hemos dicho antes, la afectividad no depende de nosotros. Si yo veo, si José ve, ¿no?, en la escuela, que es donde ocurrió eso, ¿no?, vuelve a ver al tipo que se acostó con su mujer, eso le va a remover todo por dentro otra vez. Dices, pero si yo estaba perdonando, si yo había decidido perdonar, ¿qué está ocurriéndome? ¿Es que no he perdonado acaso? Y no es eso, ¿no?, sino que cuando yo decido, tomo una postura frente a mi ofensor y frente a la ofensa. O sea, el mal es igualmente malo. El problema es del estímulo, es que el estímulo estimula. Entonces, al verlo a él, me vuelve a impactar negativamente. ¿Y yo qué tengo que hacer? Volver a renovar esa decisión. Yo me tengo que mantener perdonando porque yo tomé postura frente a esta situación. Eso es lo que hacemos nosotros, los matrimonios, cuando nos casamos. Tomamos postura frente a mi marido o frente a mi mujer y decimos, contigo, con todo lo que venga, hasta el fin del mundo. Venga, pues eso, ¿no?, cansancio, venga desorden, venga mal carácter, vengan, ¿no?, pues muchas dificultades económicas, venga lo que venga, ¿no?, yo voy a permanecer a tu lado queriéndote. Y el perdón es un acto de amor. ¿No? Es una manera de amar. Pero además es que no hay matrimonio que aguante sin perdonar. Es imposible. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con la limitación del otro. Las personas, hemos dicho, somos bienes absolutos, pero nos manifestamos de forma limitada. O sea, nos vamos a equivocar. Entonces, irse al altar pensando que mi marido es perfecto o que mi matrimonio va a ser perfecto es un gran error.
El perfecto tiene que ser la actitud, el corazón. Eso sí, en eso sí se nos pide perfección. El 100% de lo que yo puedo dar, ¿verdad? Pero luego nos manifestamos y somos pues limitados, ¿no? Entonces, ese perdón tiene que ver con esa toma de postura, de renovar, ¿no? Esa decisión de haber querido perdonar. Y por hacer un repaso, ¿no? Vemos que es un acto libre de la voluntad, que es todo un proceso que implica una toma de postura, en donde el ofensor no se iguala a la ofensa cometida, ¿verdad? Y que es un acto de amor. ¿Por qué? Es un acto de magnanimidad. Devuelve bien por mal. Mirar, no riñe con la justicia, porque si yo quiero el bien de la otra persona y implica un acto de benevolencia es buscar su bien, ¿verdad? Lo que voy a desear es que no vuelva a cometer eso. Eso se entiende súper bien con un hijo, ¿no? Si un hijo se equivoca, yo le voy a decir, lo que has hecho está muy mal hecho, ¿sí? Mamá te perdona, pero ahora de momento te vas a tu cuarto a pensar. No es, y dices, no, es que si lo pongo en mi cuarto, le estoy castigando ya, pero tú lo que estás haciendo es enseñarle a ser mejor persona, porque lo que quieres es su bien. Le estás queriendo, le estás perdonando, pero el mal tiene que ser reparado. ¿Se entiende? ¿No? La manifestación de cómo se ha manifestado estuvo mal, luego hay que reparar, hay que enseñarle a hacerlo bien. Bueno, y entonces yo creo que es interesante saber que hay una serie de variables que correlacionan con el perdón, es decir, que sí existe una relación muy fuerte, ¿no? Científicamente hablando, unas variables que tienen que ver con el ofensor. Y aquí me iba a detener un poquito porque este año me dicen, detente también un poco en la figura del ofensor, porque el ofendido es de quien depende perdonar, pero en el ofensor, mirad, hay que procurar no ofender, eso es lo primero, ¿verdad? Lo primero, porque somos responsables unos de otros. O sea, somos personas en relación, nos encontramos en la existencia siendo seres relacionales. Entonces, en la relación de alguna manera, se juega la felicidad. ¿Cómo me relaciono yo con los demás? ¿Cómo me vinculo con el otro? ¿El para qué? Para amar a los demás, ¿verdad? Entonces, hay que procurar efectivamente no ofender. ¿Qué nos dice la ciencia? La ciencia nos dice que es mucho más difícil perdonar cuando la ofensa ha sido intencionada. O sea, lo hice queriendo, te hice mal queriendo. Eso tiene toda la lógica, ¿no? No están descubriendo Roma, ¿no? ¿Qué nos dice acerca del ofensor? Que cuando es reincidente, también cuesta perdonar. Y eso es lo que nos ocurre en el matrimonio, ¿verdad? Que normalmente, aunque no sean grandes ofensas, pueden ser muy reincidentes, ¿no? Te dije que no pusieras las llaves allí. Es que yo no encuentro las llaves y las pones aquí. Entonces a mí me molesta que las pongas aquí y no las pongas en su sitio, ¿no? Y son cosas pequeñas, pero cuando son una detrás de otra, ¿verdad? Pueden ir cargando y entonces, de alguna manera, podemos pensar, pues no me quiere porque no me está haciendo caso, porque él sabe que me molesta, ¿verdad? Y lo sigue haciendo. Sí, es que suena este discurso, ¿no? Entonces, el que sea reincidente una ofensa, pues le vas a poner dificultades a la persona ofendida para que te perdone, ¿no? Sobre todo, me gustaría recalcar es la importancia de pedir perdón. Hemos dicho que la ofensa es un impacto emocional que uno no decide. Es posible que a las mujeres, ¿no? Digo las mujeres, pero en realidad es bidireccional, es para hacer un poco de broma, ¿no? Es posible que nos ofendan cosas que los hombres no saben ni por qué quedamos ofendidas, ¿no? ¿Sí o no? Y pero ahora qué hice, ¿no? Eso es una cosa bastante frecuente en el matrimonio. Pero ahora qué hice, qué es lo que hice mal, ¿no? Entonces, es súper importante para mí, ¿no? Que nos acostumbremos a pedir perdón. Sea lo que fuere, lo que hicieras o lo que no hicieras, lo que dejaras de hacer, ¿no? La otra persona quedó ofendida o herida, ¿no? Entonces, es una manifestación de cariño decir, mira, yo no sé qué hice mal, pero perdóname, o sea, desde luego intención no hubo, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando una persona pide perdón es más fácil que la otra corrija eso, ¿verdad? Variables de la ofensa que quería recalcar. Bueno, pues va a costar más perdonar si por el tipo de consecuencia. Claro, si las consecuencias de tus actos a día de hoy me siguen afectando, si María, en este caso ocurrió, María fue reincidente. José estuvo allí con ella, ¿no?
y María pues recayó con otra persona, además con una tercera, ¿no? Es mucho, mucho, mucho más difícil. ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? O sea, estamos hablando de algo serio, pero también en las cosas pequeñitas también cuesta, ¿no? Es decir, que cuando las consecuencias de lo que tú me estás haciendo a día de hoy me siguen afectando, pues me va a costar más perdonarte. Vamos a poner, por ejemplo, si tenemos una empresa de negocios ¿no? Y mi socio se lleva todo el dinero y me roba. Yo puedo llegar a perdonarlo, ¿verdad? Pero cuando paso por el balcón de su casa, hemos dicho el estímulo estimula, ¿no? Y uno piensa otra vez, desde luego, desgraciado, ¿verdad? Me vuelve a ofender y tengo que renovar el acto, ¿no? Pero sobre todo, ¿cuándo me va a afectar más? ¿Cuándo me va a costar más perdonar? Bueno, como yo no puedo seguir pagando la escolaridad de mis hijos porque ese tipo me robó, yo cada día lo tengo presente. Entonces, ese tipo de ofensas de alguna manera cuestan más, ¿verdad? Y eso va en función de la gravedad. Cuando una ofensa es grave, decíamos, pues cuesta más de perdonar. Ahora bien, un dato importante. Las variables más relacionadas con el perdón son las que tienen que ver con el ofendido, no con el ofensor o con la ofensa. Es decir, como el perdón depende de mí, que soy sujeto ofendido, lo que tenga que ver conmigo me va a influenciar mucho más que todo lo que suceda a mi alrededor. Es decir, por el tipo de personalidad. Por ejemplo, podríamos hablar de una ofensa muy chiquitina, pero como yo soy una persona muy obsesiva, esa cosa chiquitina la llevo conmigo 24 horas al día y me la llevo a la ducha, me la llevo a la cama, me la llevo al trabajo, me la llevo a la escuela, me la llevo, ¿verdad? Entonces eso me va a costar más de perdonar que si soy una persona pues con un pensamiento más quizá superficial, ¿no? O que no le doy tanta importancia, ¿no? Hay una de las variables que a mí sí me gustaría recalcar, que es la experiencia previa del perdón. Eso para entender al cónyuge, para entender a mi marido, para entender a mi mujer, pero luego también porque os quiero invitar a educar a los hijos en esa dirección, ¿ok? Las personas que se han sentido perdonadas en algún momento son más perdonadoras. Es decir, las personas que han pasado por el papel de ser sujeto ofensor, soy yo la que ofendo, ¿no? Y han tenido la experiencia de haber sido perdonado por otros, ¿no? Que eso es gratis, hemos dicho, ¿no? Es magnanimidad. Luego, cuando alguien les falla, tienen, de alguna manera, ese conocimiento o esa empatía y esa capacidad para perdonar al otro con más facilidad que si no tengo esa experiencia. Por eso en casa, en las familias, ¿no? La propuesta es que hay que pedirse perdón cada vez que alguien se siente ofendido. O sea, hay que tener frescura en eso, rapidez en eso, ¿verdad? Porque es muy importante si no se enquistan las heridas, ¿no? Y la variable por excelencia relacionada es la empatía. Solamente si me doy cuenta, ¿no? De la fragilidad del otro, de la incapacidad del otro, de qué está pasando, ¿no? Todo el proceso que pasó José, que al final es decir, ¿qué le pudo ocurrir a mi mujer para, de alguna manera, buscar afecto fuera de casa? ¿Qué pude hacer yo? ¿Qué papel juego yo en todo este proceso, verdad? En el momento que una persona se pone en los zapatos de la otra, es mucho más fácil brindar el perdón, ¿no? Cuando una persona se siente frágil me refiero a que conoce muy bien sus limitaciones, es más fácil que entienda que la otra persona también es limitada. ¿A quién le va a costar más perdonar? Pues a los soberbios, los que se piensan que todo lo hacen bien, ¿no? Las personas que se creen que están por encima de otras personas, ¿no? En cambio, el humilde es la persona que reconoce la realidad, ¿no? Que reconoce todo lo bueno, pero también se sabe frágil, ¿no? Sabe dónde está su límite, Entonces aquí lo interesante es ver que de todas las variables, aunque todas estas que os digo están demostradas científicamente, las pusimos en la investigación, todas, como si dijéramos, en un mismo saco, para extraer cuál es la variable que de alguna manera determina que yo perdone sí o no. Y vimos que no había ninguna. Es decir, ¿es verdad que es más fácil más fácil perdonar a una persona que te pide perdón? ¿Es verdad que es más fácil o más difícil, perdonar a una ofensa grave? Es verdad, pero al final es una decisión libre. Es decir, no, las variables condicionan, pero no determinan. La última palabra la tengo yo. Y eso es una maravilla, porque al final el perdón está al alcance de cualquiera.
Y eso es esperanzador. Es decir, yo no tengo por qué quedar dañada o no tengo por qué quedar dañado, en este caso, José. Si yo quiero, puedo perdonar con independencia de lo que haga mi mujer. Es verdad, esa independencia es relativa porque me va a afectar, pero depende de mí tener esa mirada más allá, ¿no?, de los actos cometidos. El perdón es un acto de amor porque devuelve bien por mal. Hay un autor que me fascina de Navarra, que ya falleció, que decía que la persona se realiza de alguna manera desarrollando aquello que le es propio, ¿no? Y hemos dicho, la persona en la medida en que pone en juego el pensamiento que le es propio, pues al final pues puede acertar más, ¿verdad? Una de las características que tenemos es que somos una intimidad, pero que nos poseemos. Nuestra vida es nuestra, tenemos una libertad, ¿verdad? Y ese poseernos nos lleva a que somos capaces de darnos. En tanto que me poseo, soy capaz de darme. Por eso la persona se realiza dándose, ¿ok? Y Yepes, que es el autor, decía que a la capacidad de dar le corresponde la capacidad de acoger, porque si no, el don se frustra. Y os dejo la frase porque es como un poco densa, pero ahora enseguida lo vamos a entender. Vamos a poner por caso que viene mi hija de 5 años con un dibujo de la escuela y te dice, mami, mira, te lo hice para ti. Objetivamente, eso no es una obra de arte, ¿no? Objetivamente son 4 garabatos, ¿no? 4 rayotes así. Y ella todo lo que puede hacer para mí es dármelo, ¿no? Y me lo da con todo el entusiasmo. Pero yo estoy cocinando, yo estoy haciendo otras cosas, ¿verdad? Ah, ok, luego me lo miro, ¿no? Entonces dices, pues no parece que Yepes tenga mucha razón, ¿no? Porque si yo me realizo, soy feliz dándome, mi hija en ese momento muy feliz no parece, ¿verdad? Porque Yepes te dice, no, pero a la capacidad de dar le corresponde la de acoger, Es decir, mi felicidad está en juego contigo y tiene todo el sentido del mundo porque somos seres en relación, relacionados con otros seres, ¿sí? Vinculados. Luego mi felicidad va a pasar por la relación humana. Depende también no solamente de mi capacidad de darme, sino de tu acogida. Si tú no eres capaz de acogerme a mí como don, yo me voy a frustrar. Si yo a mi hija, por contrario, de repente viene y le digo, hombre, dejo la cocina como puedo, ¿verdad? Me agacho, le agarro el dibujo, le digo, esto es una maravilla, una obra de arte, lo tiene que ver todo el mundo, ponlo en la nevera, cuando papi venga se lo enseñamos, ¿no? Yo lo que he hecho es acoger el don como don, lo que me está dando como un don, ¿verdad? Entonces, esa es la forma correcta de relacionarnos. ¿Y cuál es la única forma de relacionarnos? La de amarnos, la de respetarnos, la de tratarnos con amabilidad. Todas esas formas, amabilidad, servicio, sinceridad, son formas de amor. Es la forma correcta de relación, en la que uno se da y el otro acoge al otro como don. ¿Ves? Allí, cuando nosotros estamos perdonando, ¿qué estamos haciendo? Diciendo, tú vales la pena. Tus errores no, ¿eh? Pero tú siempre vales la pena por encima de tus errores. Tú siempre vas a ser un don, ¿sí? Por eso hablamos de que el perdón es un proceso intrapersonal porque lo decido yo, me impacta a mí, ¿verdad? Me cambia a mí, pero también es interpersonal, porque yo estoy regalando, ¿no?, algo hacia la otra persona, me estoy dando. Muy bien, hablábamos aquí de perdón y reconciliación y yo quería hacer una diferencia, porque no todo siempre es reconciliable. La reconciliación va a depender de 2 personas, ¿verdad? Y de muchas circunstancias. El perdón veíamos que va en una dirección, del ofendido a su ofensor. En cambio, la reconciliación es bidireccional, ¿no? Implica, o sea, no existe reconciliación sin perdón. Perdón, voy pidiendo perdón yo, ¿no? Y cuando no debiera, no me estáis ofendiendo, ¿no? Y me voy contradiciendo todo el rato. No hay reconciliación sin perdón. O sea, el perdón sí es condición para la reconciliación. O sea, si no se da un proceso de querer perdonar a la otra persona, desde luego no va a haber una restauración del vínculo. Pero restaurar el vínculo, reconciliarse, va a depender de 2 personas, no solamente de una. Y allí se puede hacer difícil. Se puede hacer difícil porque muchas veces los ofensores
pues no dan su brazo a torcer. O son personas enfermas que siguen ofendiendo, o decide tomar, ¿no? En este caso, María podía haber decidido tomar otro camino y entonces ahí no hay reconciliación porque se va con otra persona, ¿verdad? Bueno, este matrimonio está junto, felicísimo, se han reconciliado, los dos en terapia y colorín colorado, ¿eh? Va súper bien, ¿eh? Dice todo un proceso de perdón, pasó por toda la sintomatología, ¿no? de ansiedad y depresión que le supuso y súper bien, o sea, nunca se llegaron a separar, ¿no? Porque a veces se me olvida contar la final de la película. Entonces, digo, no tanto show, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios trae el perdón, no? Bueno, mejora la calidad de las relaciones sin duda, porque estamos hablando o se rompe la relación por la ofensa o esa relación, de alguna manera, es decir, yo cuando perdono decido la forma en que me quiero vincular con la otra persona y que el vínculo no sea por la ofensa, sino a pesar de la ofensa, ¿sí? Por encima de la ofensa. Yo decido querer al otro, ¿no? O verlo con magnanimidad. Mejora, bueno, hay un montón de datos, ¿no? Que dice mejora la salud física y psíquica. Es decir, en el momento, claro, no es casual, ¿no? En el momento en que la mujer reconoce su error, se somete a terapia, pide perdón, ¿no? Claro, José deja de tener sintomatología, ¿sí? Eso va de la mano de esa decisión. O sea, el perdón, de alguna manera, va ligado también a la salud mental. Y sobre todo hay una sensación de liberación, ¿verdad? Sobre todo cuando hay una reconciliación, pero también cuando hay perdón. ¿Cómo sé que he perdonado? Porque la ofensa ya no me afecta. No es que yo haya borrado el mal, es que yo puedo hablar de eso y ya con paz, ¿sí? O sea, tengo paz. Ese sería el punto cuando la pregunta, ¿y cómo sé yo si he perdonado? ¿Cómo sé si ese proceso sigue abierto o no? Pues porque tengo paz, ¿verdad? Decíamos, no hay reconciliación sin perdón. Y al final yo os quería proponer eso, una cultura del perdón, ¿no? En las familias. Me parece súper importante, pide perdón siempre. Siempre que tú veas a una persona que se ha sentido ofendida por ti, aunque tú no tengas, o sea, no tengas conciencia, de entrada le dices, mira, perdóname, no sé de qué estoy hablando, perdóname, no sé en qué te he herido, ¿no? Pero desde luego intención no, explícamelo. O sea, primero unir y después ya viene toda la parte racional, ¿verdad? Por encima de la razón siempre está el cariño, el afecto a las personas, ¿no? Por otro lado, repara el daño. Es súper importante y eso es tomar conciencia como personas que ofendemos a otras, porque todas ofendemos en algún momento, todas, ¿no? Hay que tomar conciencia de que somos libres de decidir lo que queremos, pero luego hay unas consecuencias que tenemos que asumir. Y si nosotros hemos ofendido, somos responsables de esas consecuencias. Hay que reparar el daño. Por eso a los hijos también hay que enseñarles eso, ¿no? Decir, mami te lo perdona, pero tendrás que arreglártelas con tu hermano porque te peleaste, ¿no? Entonces, bueno, yo los encierro en el cuarto y les digo, no salís de aquí hasta que seáis amigos. Entonces, bueno, cuando se ponen a jugar ya pueden salir, ¿no? Acoge cualquier tipo de perdón. Eso es interesante, porque el perdón es una forma de amar. Y el amor es imperfecto, no existe la perfección aquí, ¿no? Entonces, el perdón también, tengo una hija, una de mis hijas, que cuando era pequeña venía y es muy informal, es súper buena, súper buena. Entonces, ella sabía cuando había hecho mal o cuando yo estaba disgustada y me decía, ¿no? Cuando yo estaba enfadada, entonces ella me decía, mami, perdón, ¿no? Entonces, porque tocaba decirlo y como ella es tan buena, pues ella hacía lo que debía, decía, mami, perdón. Y entonces, sí, claro, por supuesto, Marta, estás perdonada, ¿no? Y entonces se iba. Y al cabo del rato volvía por el pasillo, ¿no? A todo correr y entonces ya me abrazaba, mami, perdona, ¿no? Entonces, un amor que no es acogido, decíamos lo del dar y acoger, ¿no? Un perdón que no es acogido difícilmente se repita, ¿ok? Pero lo digo porque hay veces que las mujeres somos un poco más puñeteras quizá en esto, porque es que en realidad me dijo perdón, pero no se arrepiente, ¿no? Porque me dijo perdón, pero no de la forma que a mí me gustaría que me lo dijera, ¿verdad? Porque no es sentido, no me lo ha dicho con todo el sentimiento, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso, porque una persona que pide perdón merece todo el respeto. Primero, acoger cualquier tipo de perdón, ¿no? Sé valiente, ¿no? Perdona todo siempre y rápido. A mí me preguntan, ¿por qué rápido? Porque no lo pienses, o sea, es la mejor opción. Primero perdona y luego ya cuando se haya temperado el corazón, ¿verdad? Entonces ya
podemos empezar el diálogo, ¿no? De qué ha pasado aquí, ¿no? Pero primero reconcilia tu corazón, reconcíliate con el otro, ¿no? Rápido, no lo pienses, ten hábito para perdonar. Y sí que me gustaría recalcar que en la medida de lo posible pon todos los medios para la reconciliación. Cuando pasamos por un proceso, pues eso, de infidelidad o una situación muy difícil dentro del matrimonio, por lo que sea, porque mi marido cayó enfermo, porque mi mujer estaba menopáusica, porque ya voy por el hijo 23, lo que sea, ¿no? Pues hay situaciones, los matrimonios pasamos por situaciones difíciles, pasamos por momentos de crisis, eso es una realidad, ¿no? Pasamos por convivir con la limitación del otro y con la mía propia, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia e ir haciendo las cosas de forma lo más atemperada posible, tomando conciencia de que es un proyecto que vale la pena, ¿no? Entonces, si vale la pena, lo que voy a intentar o lo que voy a procurar es el bien de mi cónyuge. A veces el bien de mi cónyuge puede pasar por la separación temporal, a veces por una terapia, a veces por un ingreso hospitalario, ¿verdad? Son casos graves, ¿no? Pero muchas veces pasa porque de alguna manera los dos atemperen, inviertan en amor, inviertan en cariño y eso acaba por reconciliarse un tiempo más adelante, ¿no? Me encontré antes de ayer con uno de los ponentes que me daba un dato aquí en México y decía, había salido un estudio de Goldman que decía que de cada 10 matrimonios que se separan por infidelidad, 6 se arrepienten. 6 pensaron después, podría haber hecho algo. Vale la pena el dato, ¿no? Porque pues al final dices, bueno, si yo de alguna manera soy capaz de atemperar la casa, ¿no? La temperatura de la familia, seguir adelante un tiempo para luego razonar mejor y pedir ayuda, pues ese proyecto puede seguir adelante, ¿no? ¿Para qué perdonar entonces? Pues para ser feliz. Para ser feliz, para hacer feliz, porque permanezco vinculado a las personas que quiero, porque de alguna manera aprendo a querer de forma magnánima, que es la forma de querer a las personas por lo que son. Si yo no quiero, no hay un amor incondicional, será un amor a condición de si te portas bien conmigo, si de alguna manera respondes a estándares, ¿no? sociales o a mis expectativas, ¿no? Entonces eso ya es un amor a condición de, luego no es amor, ¿eh? O sea, ese amor incondicional nos hace felices a todos y es necesario, es necesario para la propia realización personal estar bien vinculados, nos tendremos que aprender a vincular a los demás. Sí que quería deciros, ¿no? que la forma más perfecta de amarnos es el perdón y que eso se aprende en el contexto de la familia, en donde todos somos reconocidos por los que somos, ¿no? Y no tanto por lo que somos capaces de demostrar, donde podemos fallar y nos siguen queriendo, ¿no? Donde cometemos errores y ahí seguimos teniendo ese amor incondicional. Bueno, esta es mi familia, estos son mis 2 hijos, ¿eh? Y mi santo esposo, que me aguanta. Y nada, muchas gracias. Los 12 son míos, sí señor. Nuestros. Colorín colorado. Muchísimas gracias.